saludo a los funcionarios y a todas las personas que hoy están en nuestra corporación. El análisis de los temas de salud indiscutiblemente tienen que efectuarse de manera integral y no podemos dejar de articular cualquiera de las vertientes que de una u otra manera incidan sobre ello. Por eso, con la acertada convocatoria del Partido Conservador, haría la primera pregunta: ¿qué se persigue con esta citación? Y creería yo que lo primero que se persigue con esta citación es disminuir el índice de mortalidad en una población, aplicando lógicamente lo que han argumentado como derecho fundamental. Pero uno sí tiene que explicar algo para que los ciudadanos que nos están viendo tengan la oportunidad de conocer. Hoy hablamos en el grueso de la situación enfermedades nosocomiales. Yo voy a permitirme recordar que nosocomiales viene del latín nosocomium, que significa hospital y enfermedades. Y para poder discutir este tema, tenemos que recordar que esta es una infección contraída por pacientes ingresados a cualquier establecimiento o cualquier recinto que preste asistencia de salud. Y que esta enfermedad o esta patología, infección, como querramos llamar, se adquiere durante la estancia y la tienen medida a partir de las 48 horas sin que no tenga una manifestación anterior por un tratamiento de manejo de viabilidad del paciente. Entonces, si se adquiere durante la estancia, hay que analizar unos temas: la parte normativa, la parte económica, la parte técnica, científica, la parte humana, la parte del sistema y la patología como tal. Porque es que en esto de lo nosocomial, no solo podemos interpretar nosotros que la infección se da por un germen o un microorganismo de manera local del centro asistencial. Estos gérmenes pueden, uno, ser adquiridos a nivel interno y dos, pueden ser oportunistas. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar con toda la calma del caso las condiciones de lo que nosotros estamos analizando. Uno, tipo de patología. Un paciente politraumatizado corre el riesgo de hacer infecciones nosocomiales en vías respiratorias inferiores al no ser tratado con antibióticos más pronto. Dos, pacientes inmunosuprimidos. Las defensas pueden dar la oportunidad a que se autocontamine y pueda estar ubicado y se presente a discusión con la enfermedad de origen hospitalario. 3, ya por gérmenes resistentes. Los gérmenes resistentes
En la microbiología, en la bacteriología, ya se conocen algunos y están detectados, se conoce un determinado tipo de cepa. Entonces, cuando nosotros queremos disminuir, tenemos que empezar con el DADIS, que es quien representa al alcalde en el control. Pero cuando yo digo empezamos con el DADIS, no estoy diciendo voy a empezar con la directora. Voy a empezar con la estructura del DADIS como tal. ¿Es descentralizada? No, es descentralizada de nombre. Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS. Es decir, carece de unas herramientas jurídicas para poder tener la brevedad en las respuestas para poder tomar las acciones. Primera debilidad que tenemos en el distrito. Le corresponde a un alcalde descentralizar la salud en su totalidad, sin miedo a que se le politice y sin miedo a que se gasten los dineros. Porque es que yo creo que los alcaldes no sueltan una secretaría por mantener un control. Y así le den la facultad de poder contratar hasta un determinado monto, esta institución no puede responder de manera pronta porque administrativamente es obsoleto su funcionamiento con respecto a los países que llevan la bandera de la investigación, la aplicación y el desarrollo en el mundo. ¿Qué conlleva para eso? Que le corresponde a la directora del DADIS muchas veces no tener la oportunidad de poder definir con personal. Si no hay una reestructuración administrativa como la estaban planteando los colegas, entonces hay que nombrar por OPS, y los nombramientos por OPS dependen de muchas circunstancias y estas OPS no pueden cumplir la función que Salud Pública le amerita, como podría ser evaluado el caso de las APS, y saber qué tipo de incidencia podrían tener estas personas que de acuerdo a la norma no han podido laborar y cómo es la escogencia y cómo es la experiencia y cómo podría ser. Eso es un ejemplo. En esa parte normativa, nosotros también tenemos que vincular la nación, el departamento y el distrito para poder hacer una discusión de fondo. Nosotros no podemos discutir de manera independiente, porque quien tiene los dientes para poder sancionar a quienes son los suministradores de la mayor parte de la población, la superintendencia y el Ministerio de Salud, que son los que finalmente tienen el control sobre las EPS, que ellas son reinas, dueñas y señores de la salud de Cartagena y que aparentan bajo resultados la claridad, la optimización y la lógica supuestamente, y que en este momento usufrutan más de lo que uno cree de los recursos, porque las personas calificadas con el nuevo método del CISBEN, y que bien lo aclaraba la directora del DADIS, han quedado por fuera de esta atención, pero mientras tanto, en algunos casos han sido abonados los recursos a las EPS y estas no entregan el servicio hasta que el CISBEN no venga definido, pero mientras tanto el dinero sí produce rendimientos económicos en su cuenta. Entonces, es difícil manejar la salud cuando tú no tienes dominio y cuando todo el mundo sabe que las EPS han ido creciendo de tal forma que son dueñas de los mismos hospitales y que no nos hemos atrevido a decir con nombre y que es fácil cambiarlo
y que los pacientes, lo que ellos llaman la pulpa de la utilidad, la utilizan ellos para sus servicios personales, y el desecho o el bagazo económico, o cuando ya no tienen cupo en sus instituciones, entonces sí lo tienen los otros institutos prestadores de servicio. Y el mismo Estado es el que le permite a que esta CPS no le pague a los entes territoriales. Y si se inventa una normativa para que haya una transferencia económica por giro directo, sin embargo, le permiten y dejan que se paseen con los recursos durante mucho tiempo, y es lo que viene ocurriendo en Cartagena cuando instituciones nuestras como la Maternidad Rafael Calvo, como el Hospital Universitario y otros hospitales privados se ven asfixiados, porque para ellos la norma es que el negocio de la salud es así, y quien trabaja la salud tiene que tener un flujo de capital para poder atender por lo menos 7 meses de funcionamiento, con un negocio posterior, que es un negocio que se arma en el Congreso de la República, que es nombrar de liquidador a todas estas instituciones que fracasan a fines políticos, para que en la liquidación se pueda liquidar los pagos de manera rápida y haya un contubernio de poder utilizar una dádiva de los pagos que se efectúan y de las prioridades que se dan en el sistema de salud. Entonces la economía es una limitante en este proceso de salud. Y entonces esto es una rueda donde de pronto nosotros exigimos un resultado cuando no estamos viendo los piñones de la máquina que traban el piñón central. Pero sí podríamos referirnos a algo que sí tiene que tener el control del DADIS, que es al tecnicismo, que es al talento humano, que es al reporte, a la medición, muy a pesar de tener una restricción para poder hacer lo que tiene que ver, es lo que yo le decía. El día que haya una reestructuración, nosotros podemos nombrar en propiedad el departamento de epidemiología, y tenemos que dejar de tener personas por OPS en epidemiología, que cuando lo sacan, porque cuando el contrato se le vence o ha tenido un mal comportamiento o se le saca por otra razón, recogen el disco duro de las investigaciones y se lo llevan, porque no existe un estudio. Y entonces es cuando nosotros tenemos que decir que la epidemiología es lo más importante para nosotros poder trazar el horizonte del trabajo, y para poder trazar ese horizonte de trabajo, porque es la epidemiología lo que nos va a dar el tiempo, el lugar y las personas, el tiempo o la manera en que se genera este tipo de patología, el lugar, la situación, la localidad, el barrio, el sitio. Podríamos incluir lo que decíamos, la climatología, el calentamiento global, cómo va a incidir en determinado sitio o no para la incubación, porque los microorganismos también se desarrollan a determinada temperatura y a determinadas condiciones climatológicas. Y también las personas, porque en las personas no es el mismo comportamiento del niño, del anciano, del inmunosuprimido, entre otras cosas. Sí podríamos mirar las enfermedades también que adquieren los trabajadores. Y lo decía la doctora Marca, que una de las cosas que se ha demostrado que es bien práctica es el lavado de manos. Y no solo me atrevería a decir eso, sino que me atrevería a decir que el Congreso debería ir más allá, porque el problema de los sitios no solo lo va a producir el tecnicismo, la parte humana, no solo lo va a producir la economía ni la estructura, sino también lo va a producir la parte espacial y ambiental. Y por eso es que la gente se inventó el trabajo de los aires acondicionados
laminares que hoy el Congreso debería legislar para poder hacer como en algunas regiones de Europa, donde trabajaríamos con aires acondicionados que trabajen con flujo de ozono que previene constantemente la transmisión que se hace de manera ambiental. Entonces no estamos frente a un tema sencillo. No estamos frente a un temita donde vamos a encontrar uno o dos o tres responsables. Es un tema que esta corporación tiene que discutir de manera integral. Lo único que nosotros sí le decimos, directora, dígale al alcalde que antes de irse, ojalá en el mes de junio, presentar ese acuerdo de organizar de manera definitiva, que aproveche el mes de julio nuestras sesiones para que se pueda trabajar presupuestalmente en octubre y le deje ese regalo a la ciudad de una estabilidad a una dependencia de salud para que pueda funcionar con toda la tranquilidad del caso. Y lo que el doctor Luis Gutiérrez estaba diciendo no es mentira, no es mentira. Yo me he tomado el trabajo y muchas veces he preguntado al doctor Correa, a la doctora Marca, a Fontalvo, a los amigos, a Ortiz, muchas veces, porque a uno le piden favores los pacientes, lo que decía Lucho, porque no encuentran, porque el triaje no funciona y no hay camas. No hay camas. Y entonces cuando no hay camas tú te preguntas por qué numéricamente tenemos más camas que en otros países con mayor población. Y entonces sí valdría el verdadero debate, ese debate de poder examinar el primer nivel de la salud del distrito. Y es ahí donde hay que hacer énfasis profundo, porque el problema no es de maquillaje, el problema no es de impresión ni de papelería, el problema es de resultado, de línea de base, saber cómo el primer nivel está siendo resolutivo, saber cómo el primer nivel está contemplando la prevención, la promoción y cómo se está trabajando en todos los sectores de la ciudad para poderlo hacer. Yo creería que un alcalde que se respete va a tener que cerrar la brecha un poquito más del concreto y va a tener que decir, la misión mía es que estos 45 puestos, 44 o los que hayan con los hospitales que hemos definido estén funcionando bien con todos los equipos que se requieren y con todo el personal humano que se requiera para este trabajo. Yo sé que no es una labor fácil y voy a finalizar para decirle, muchas veces ni siquiera la norma nacional, a pesar de que yo la toqué y que la vamos a discutir, o sea, nosotros minimizamos el error de la norma nacional con el talento humano. Yo me fui hace 10 días a Medellín a hacerme un chequeo ejecutivo a la clínica del Rosario. Apenas me bajé del carro, el vigilante que me recibió conocía el funcionamiento de la clínica. Señor, buenos días, muy bien. Paraguas porque estaba serenando, adelante. ¿Usted viene de dónde? Ya lo van a recibir. Y me enviaron una enfermera especial para que me atendiera. Una sala exclusiva para mi esposa y para mí, para hacernos el chequeo donde nos daban desayuno, almuerzo. Un tratamiento organizado. Y no crean que el examen costaba sino 900.000 pesos. O sea, porque cualquiera dice, no, pero es que estás pagando 5, 3, 2, no. Y me lo fui a hacer porque precisamente ante algunas inquietudes del funcionamiento cardíaco quería conocer, sin que tuviera que utilizar una prueba de cateterismo, en qué condiciones estaban unas coronarias que no se podían detectar
con equipos que teníamos aquí, sino con una prueba de esfuerzo y que tú calculabas de acuerdo a la prueba de esfuerzo o de acuerdo al ecoestrés, cómo estabas, pero yo quería ir allá y de pronto hacerme una perfusión con radioisótopos. Y eso no fue solo eso, sino que como estuve nervioso, porque en el ecoestrés no alcancé lo que tenía que alcanzar porque la presión se elevó, se pudo diagnosticar que posiblemente el tratamiento que estaba recibiendo no me daba la protección porque no había alcanzado el límite. Y cuando estaba en un centro comercial me sentí angustiado y pregunté dónde hay un tensiómetro, por eso ando con él. El celador del centro comercial, El Tesoro, cogió y llamó por teléfono y a los 2 minutos llegó alguien del centro comercial. Tranquilo, señor, quédese sentado, ¿cómo se siente? Y me tomó la presión. Eso es lo que el doctor López y los otros amigos de la bancada y de otras bancadas hemos querido que aquí se empiece a implementar, por lo menos el calor humano. Y por eso presentamos el proyecto de los desfibriladores, que gracias, ya me di cuenta que lo están implementando en esto que informó hoy, y por eso presentamos el proyecto del botiquín en todos los sitios, y por eso queremos que Cartagena transforme su talento humano en un talento con sensibilidad. Y si por lo menos no confundir la sensibilidad con la expresión, por lo menos con un talento de expresión que pueda guiar. Porque yo les voy a decir la verdad, yo muchas veces critiqué al hospital de Boca Grande. Voy a aprovechar que está aquí doctora Marca, porque yo llegaba, nadie sabe, de pronto uno tenía idea, y yo veía que el triaje a veces no se cumplía, y yo veía en todas las clínicas que hay un portero que no te dice, y en Medellín pagué después que me hicieron todo. No me dijeron si tienes tarjeta, si no tienes tarjeta, si tienes, no, me atendieron y después al final pagué. Pero aquí el vigilante con una cara de cuchillo no te abre la puerta a la orden. Primo, usted que, ay primo, vengo con un dolorcito aquí, espérate un momentico para ver. Bueno, sigue, siéntate ahí, Cora. Y enseguida, ¿de dónde viene? ¿Cómo es? Y empieza uno, primo, pero es que tengo un dolorcito, aguántate aquí. Pero también me di cuenta que el Hospital Boca Grande hace esfuerzos, y no tengo ningún nexo, ni político, ni nada, pero me di cuenta que no tiene ya, o sea, la capacidad que tiene para atender la urgencia está sobrepasada por la cantidad de pacientes que llegan, y entonces les toca hacer milagros. Y eso está ocurriendo igual, porque ayer, cuando enfermó la suegra del concejal Salín, que murió en la noche de ayer, llamándonos entre nosotros para poder conseguir una cama, y cuando no conseguíamos la cama, hubo alguien de un hospital que dijo, es triste, yo quiero ayudar, pero me tocaría sacar a un paciente y eso no lo voy a hacer yo. O sea, me pareció muy ético. O sea, pero ¿cómo hago para atenderte? No había. Vamos a llamar al CRU, no teníamos una cama en la ciudad en este momento. Todo estaba 100% en ese sentido, donde teníamos que atender. Entonces yo pienso que con este debate, nosotros lo que hemos conseguido, gracias doctor Willy, es concientizarnos que este proceso va más allá. Y que más allá de discutirlo, como lo hemos hecho, con conocimiento, es poder decirle, alcalde, siéntate con nosotros y regálanos eso antes que te vayas. Usted instrúyalo, que nosotros queremos tener la oportunidad de que quede una secretaría estable para que pueda continuar un trabajo. De lo contrario, doctora, no sabemos qué pasa el otro año, si usted continúa, si no continúa, pero el que llega, no, yo independiente de que me lleve bien o mal con los secretarios, yo creo que la salud amerita continuidad para que no se rompan los procesos. Son ideas como lo hizo Caicedo, Mocus y Peñalosa en Bogotá cuando hicieron una transformación del mismo. Entonces, yo sí creo que en eso hay que trabajar y creo que el debate
fue oportuno y dio la oportunidad a hacer otros análisis y se ha avanzado. Muchas gracias.